Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto que sigas en este programa Enséñanos a orar. Mi nombre es Azucena Villa y hoy quiero compartir contigo mi testimonio de sanidad. Te quiero platicar qué fue lo que pasó y qué hizo Dios en mí. Y cómo Él quiere sanar a todo aquel que está enfermo si tan solo tienes fe y conoces sus promesas. Todo comenzó hace 7 años que me detectaron cáncer de estómago y hace 6 que me operaron. Claro, obviamente previo a esto hubo un proceso de citas, de trámites, de estudios y llegamos al día de la cirugía. Ese día fue un día muy triste para mí, muy difícil. Fue una cirugía larga. Claro, estaba yo acompañada por mi familia, por mi esposo que siempre me ha apoyado en todo tiempo. Ese día recuerdo que fue una cirugía muy larga, duró muchas horas, porque yo tenía un tumor en el estómago, en la bolsita del estómago, en una pared. Ahí estaba ubicado ese tumor, el cual debían quitar. Y cuando yo salí de la cirugía, recuerdo que estaba en el área de terapia intensiva y yo sentía un dolor inmenso. Sentía que mi cuerpo, no sentía mi cuerpo, sentía el dolor. Lo único que yo sentía en mí era dolor. Y estaba sufriendo tanto, estaba luchando tanto, que recordé todas las promesas que yo desde tiempo atrás había conocido del Señor y que me estaba agarrando ya de ellas. Entonces ese día recuerdo que estaba yo ahí en terapia intensiva, como te digo, y estaba con mi mente, porque no podía hablar, pero con mi mente le estaba diciendo a Dios: ¿dónde estás? He creído en ti, he confiado en ti y quiero saber en dónde estás, porque me siento muy mal. Yo sabía que Dios estaba ahí, yo lo podía sentir, yo sabía que Dios no me había fallado, que Él estaba conmigo ahí en ese momento. Cuando de pronto siento que estaba con mis ojos cerrados en esa cama y de pronto siento que alguien toca mi hombro 3 veces, como diciéndome: aquí estoy contigo. Abrí mis ojos y mi sorpresa fue que no había nadie. No estaban en ese momento las enfermeras, no estaban los doctores, no había nadie al lado de mi cama. Era el Señor que estaba ahí diciéndome: aquí estoy contigo. Y salí de la terapia intensiva. Recuerdo que ese día por la noche no pude dormir, seguía en el hospital, obviamente. Eh, Sentí que esa noche hubo una lucha tan grande, que en la cual yo me encontraba entre la vida y la muerte. Clamando otra vez nuevamente al Señor, le decía: dame otra oportunidad, necesito otra oportunidad. En ese tiempo yo tengo un único hijo. En ese tiempo él tenía 2 años y medio. Y yo decía: Señor, déjame ver crecer a mi hijo. Es mi único hijo. Quiero verlo crecer. En mi mente estaban las promesas de Dios que nunca se apartaron de mí, que nunca las dejé. Estaba Él ahí conmigo. Estaba yo confiando siempre en sus promesas. Como te digo, la clave para esto es agarrarte de Dios, es no soltarte de Él, creer siempre que Él está ahí para ayudarte. Fue un tiempo que pasé en el hospital de casi un mes antes de salir del hospital. Regresé a casa y fue una recuperación difícil, fue un tiempo difícil. Yo no lo sabía. Estuve
pasando días muy, muy difíciles para poder tomar alimento, ya que cortaron, perdón, no te dije, cortaron la mitad de mi estómago y una parte de intestino, algunos centímetros de intestino. Entonces, abrieron desde el esófago hasta la pelvis para poder ellos trabajar, para poder sacar mi estómago, cortarlo, unir nuevamente con el esófago, cerrar la bolsita, unirlo al intestino. Entonces fue algo difícil. Y no sabía yo, pero estaba teniendo dolores intensos, estaba teniendo diarreas. Tuve diarreas por un mes, por 30 días. En esos 30 días yo estuve hablando a los médicos, al cirujano que me operó. Yo les decía cómo me sentía, qué estaba pasando. Y ellos simplemente decían, es el proceso, es normal, es por el proceso que estás pasando. No te preocupes, ten paciencia, esto va a pasar. Y entonces, agarrada de eso y de las promesas de Dios, obviamente, yo pasé estos 30 días en los cuales perdí 13 kilos. En 30 días yo llegué a pesar 45 kilos. Si no es que fueron 43 porque al final ya perdí la cuenta. Pero quiero decirte que en este proceso que fue difícil, nunca olvidé las promesas de Dios. Las agarré para mí y las hice carne, las hice reales. En San Juan 19:30 el Señor dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Eso Él lo hizo en la cruz y lo hizo por ti y por mí. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, todo está pagado, todo está terminado, incluyendo la enfermedad. Entonces, yo te quiero decir que es bien importante agarrarte de las promesas de Dios. Mira, yo en mi casa tenía mis fotografías que tengo en mi casa y yo les pegaba las promesas de Dios ahí, yo las pegaba ahí y yo ponía letreros en mi casa de sus promesas y cada que pasaba por ahí yo decía, sí Señor, tú ya pagaste por mí, esta enfermedad no me corresponde. Esta enfermedad yo no la quiero y no la tengo y no es mía. Y yo me agarraba de Dios y peleaba y luchaba. Y decía, Señor, si tus promesas son reales, se tienen que cumplir en mí, porque tú no mientes. La palabra de Dios dice que el que cree en Dios, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. Y si tú te acercas a Dios, confiado, creyendo que Dios existe, Dios te va a escuchar. Yo agarraba esas promesas, las traía en mi cartera, en mi bolsa, en mi Biblia, en mi casa, en el refri, en mi recámara. Yo tenía esas promesas y cada que las veía, las leía y las agarraba otra vez para mí y las declaraba y las creía con fe. Y después de esa cirugía vino un periodo de 3 años de estar tomando un medicamento equivalente a una quimio, pero fue oral, que yo estuve tomando por 3 años. Ese proceso fue también muy difícil. Tú sabes, este es un medicamento agresivo y se cayó como el 50% de mi pelo. Empecé a tener moretones en mi piel. Me dolía todo el cuerpo, me dolían mis músculos. Amanecía con los ojos muy hinchados. A veces la cara distorsionada de lo hinchado.
pero fue un proceso que yo pasé también agarrada de Dios. Nunca me he soltado de su mano, nunca me he dejado a Dios de lado, porque he entendido que lo que Él tiene para nosotros es bendición y quiere darnos bendición. También estuve leyendo los salmos y los hice reales en mí, los declaré para mí. El Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en nada es nada. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese salmo me lo aprendí de memoria. Hubo muchas promesas de Dios y salmos que aún me los sé de memoria, y cada vez que puedo los vuelvo a declarar en mí y los vuelvo a repetir en mí. Y te puedo decir que hoy estoy sana. Dios me sanó desde el primer momento, desde que me operaron. Los médicos ahora me han dicho: tú no tienes cáncer ya. El día que te operaron, el cáncer se fue. Y no nos explicamos cómo tú, siendo tan joven, pudiste pasar por un proceso de cáncer de estómago. Pero te quiero decir que es Dios. Es Dios quien nos saca, nos libra, nos lleva adelante, nos da la oportunidad. Y yo te quiero decir que Dios es un Dios tan grande. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él lo único que quiere es que tú te acerques, que tú clames a Él, que le creas a Él, que hagas fusionar la fe con las promesas, las fusiones, y las hagas reales en ti, las hagas carne en ti, y Dios se va a manifestar. Dios se manifiesta porque Dios te ama, porque Dios quiere ayudarte, porque Él le duele que su creación, que sus hijos sufran, y Él quiere estar contigo. Y en esta hora yo quiero orar por ti, quiero orar por todos aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por todos aquellos que tienen angustia, tristeza, desesperación por esta crisis que estamos pasando mundialmente, por este COVID-19. Si tú tienes angustia y dolor, déjame decirte que hay una respuesta en Dios. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar compartiendo, Señor, y de estar orando por esas personas. Yo oro por toda aquella persona que se encuentre enferma, que tenga necesidad de ti, Señor. Padre, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de sanidad a ellos, Padre, y sánalos. Toca sus cuerpos. Señor, yo declaro que todo cáncer se va, toda diabetes, toda hipertensión, Señor, y toda enfermedad, todo virus de COVID-19, todo coronavirus, Padre, en el nombre de Jesús se va, y declaro que viene la sanidad y viene la paz a esas personas que están clamando a ti y que están creyendo a ti, Señor. Dales fe. Aumenta su fe, Señor, que ellos puedan creer en ti, Señor, que tú les amas y que tú quieres sanarles y tocarlos, Padre, y darles una vida y una vida en abundancia, como dice tu palabra, Señor, porque tu sacrificio no fue en vano, porque tú moriste, Padre, para darnos libertad, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Padre, yo te doy gracias por esas personas que están viendo este programa y que están escuchando y que están siendo sensibles a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre. Bendícelas, guárdalas, sánalas, Padre. Envío la palabra de sanidad hasta donde están, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, me dio gusto compartir contigo este testimonio y quiero decirte que sigas en este programa Enséñanos a Orar. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te bendiga.